Bueno, buenas tardes, lectores y seguidores de Quinique.com. El día de hoy nos encontramos con la concejala Heidi Sánchez. Concejala, buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, muy buenas tardes, Alejandro, y buenas tardes a todas y todos los lectores de Quién y Quién. Bueno, vamos a entrar en materia de una vez. La concejala Heidi Sánchez hizo unas denuncias hace algunos días bastante graves respecto al tema de inseguridad y de la temida banda El Tren de Aragua, que, como hemos visto, digamos, tiene azotado un poco a la capital colombiana. Y en esta oportunidad parece que esta banda estaría realizando extorsiones a modelos webcam o a personas que se dedican, digamos, a este tema, a este negocio. Entonces, concejala, nos gustaría, por favor, conocer un poco más, unos detalles más de esta denuncia. Bueno, nosotros el año pasado en un debate de control político de seguridad que hicimos en el Consejo de Bogotá, denunciamos una serie de extorsiones que venían siendo víctimas mujeres trabajadoras sexuales en el barrio Santa Fe, en la localidad de Mártires, donde estaban, por ejemplo, bueno, bandas delincuenciales como los Boyacos y donde denunciamos la presencia del Tren de Aragua en el barrio Santa Fe. En ese momento, el secretario de Seguridad, en ese entonces el doctor Hugo Acero, pues mencionó que sí existía como la presencia de bandas organizadas en la ciudad de Bogotá, y este año, pues dadas los delitos de alto impacto que han venido conmocionando a la ciudad con estos cuerpos de personas que han venido siendo, que han aparecido en bolsas en distintos puntos de la ciudad, pues nuevamente prendió las alarmas. Nuevamente la alcaldesa María Claudia López reconoce la presencia del Tren de Aragua en la ciudad de Bogotá. Lo hizo pues en distintas ruedas de prensa, incluso en la reunión de alto nivel que se tuvo con el presidente de la República y el ministro de Defensa. La semana pasada recibimos de parte de la abogada Matilda de la Red Comunitaria Trans unos videos pues bastante, digamos, muy fuertes donde les decían a mujeres que trabajan como webcam que debían pagar una vacuna de 100.000 pesos semanales para poder seguir trabajando. En este video se mostraba una mujer presuntamente asesinada que se había negado a pagar, y les decían que esa sería la suerte que correrían aquellas que se negaran a pagar esta extorsión. Claramente, bueno, el día de hoy se hizo una mesa de trabajo con la Secretaría de Seguridad para acompañarlas a varias de ellas en estas denuncias y pues tomar acciones inmediatas de parte del distrito ante esta situación. ¿Hasta el momento se ha presentado alguna agresión contra alguna de estas modelos o, digamos, de las personas que han sido amenazadas por parte del Tren de Aragua? Digamos que ellas han recibido estos mensajes por WhatsApp, estos mensajes han llegado a sus celulares, incluso las amenazaron que si llegaban a bloquearles, pues que más rápido irían tras de ellas. Esas fueron las denuncias que recibimos. Hasta ahora no hemos recibido otro tipo de denuncias, digamos, que hablen de agresiones directas. Hay que decir que dada digamos, en muchos casos, pues la explotación de la cual son ellas víctimas, pues también evitan denunciar este tipo de agresiones por miedo a su integridad personal. Usted nos comentaba que el día de hoy tuvieron una mesa de diálogo con algunas autoridades distritales. Me gustaría saber cómo ha sido el acompañamiento de la alcaldía, de la Secretaría de la Mujer, de la Secretaría de Seguridad. ¿Sí ha habido acompañamiento de parte de estas entidades? Sí, hay que decir que inmediatamente tuvimos conocimiento del caso, se lo enviamos al secretario de Seguridad, al doctor Aníbal Fernández de Soto, para que se tomaran medidas al respecto. Él inmediatamente se puso en contacto con ella y con el trabajo. Hubo una respuesta inmediata de parte de la administración distrital que está en afecto en protección de las vidas de estas mujeres. Sin embargo, entiendo que por estos temas de seguridad y otros temas que han impactado un poco el tema de la integridad de las personas que trabajan, las trabajadoras sexuales y esto, se ha creado un sindicato, digamos, como para velar un poco por los derechos de estos trabajadores. Este fin de semana se creó Astrasex, que es la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras Sexuales. Hay que decir, bueno, que con respecto al tema del trabajo sexual existe un debate, hay que decir que ha sido estigmatizante. Uno reconoce y reconocemos que existen dinámicas de explotación sexual, de trata de personas que secuestran a mujeres para ejercer de manera obligatoria este tipo de actividades, también como la trata de personas de menores, de explotación sexual de menores, que eso es un delito.
pero eso no debe desconocer que existen mujeres y hombres también, pero en su mayoría mujeres, que ejercen este tipo de actividades de manera voluntaria, o sea, que es su actividad y que no es únicamente, o sea, se tiene en la cabeza como es únicamente la mujer que está en el barrio Santa Fe, en una esquina, esperando que llegue algún cliente, por decirlo así, pero pues también allí ubicamos a las mujeres que están en webcam o OnlyFans, o por ejemplo en aplicaciones, o por ejemplo también que están en la industria pornográfica. De hecho, Maranta Hank es una de las fundadoras de este sindicato. De hecho, ella en sus palabras de lanzamiento de este sindicato manifestaba y resaltaba las voces de esas mujeres que han sido asesinadas por su actividad, porque al ser una actividad estigmatizada, que la ubicamos únicamente alrededor de la abolición o de una moralidad que se trata de ocultar, de decir que esto no existe, que no está de acuerdo a las buenas costumbres, simplemente lo que hace es ocultarse una realidad que existe y no permitir que exista una atención hacia ellas que permita proteger sus vidas. En muchos casos hay situaciones donde ellas, por ejemplo, tienen un cliente, este se niega a pagarles, por el servicio como tal, y en este caso pues esto se configura como una violación, o sea, esto no es un acto sexual consentido, esto por el contrario se debe configurar como una violación y debe haber una responsabilidad penal directa para esta persona. Pero además existen también dinámicas de pillaje o por ejemplo de vigilancia a la actividad que ellos desarrollan o de alguna manera de un control sobre su tiempo normalizado. Entonces, por ejemplo, el lugar donde se ejercen este tipo de actividades, entonces el dueño de este lugar dice, bueno, yo les permito a ustedes quedarse, tener como una habitación donde puedan dormir en estos lugares, donde puedan tener su vivienda, digamos, habitación, su domicilio allí, pero están pendientes de cuándo salen, de cuándo no salen, se les habilitan permisos para poder salir y pues esto pues, se configura como una retención irregular y de alguna manera pues esto es lo que se oculta y es lo que quiere reivindicar y denunciar y de alguna manera proteger el creado este día domingo. Volviendo un poco al tema de las denuncias que ustedes han hecho respecto a las agresiones y los peligros a los que están expuestas estas trabajadoras, entiendo que en la localidad Santa Fe también se han presentado, digamos, situaciones de riesgo para las trabajadoras sexuales. En la localidad de Mártires, en el barrio Santa Fe, o sea, la localidad de Mártires, y no solamente hacia trabajadoras sexuales, sino todas esas zonas que van, o sea, que hacen parte como de proyectos de renovación urbana, o casas que han venido siendo tomadas, pues llega ellos en el barrio les llaman como la olla. De hecho, recientemente amenazaron a la personera de la localidad, tuvo que salir de la localidad, dejar de trabajar allí porque fue amenazada por estas bandas delincuenciales que hacen presencia en la localidad. Ellas son extorsionadas, digamos que han sido como las denuncias que se han recibido, y pues digamos que la Secretaría de Seguridad configuró, se supone tiene una mayor atención a este tipo de situaciones, incluso muchos de estos lugares tienen seguridad privada, en la zona, en el barrio Santa Fe. Bueno, hay que decir que allí también hay otra serie de dinámicas, como por ejemplo, bueno, también el tema del tráfico y venta de estupefacientes, donde en muchos casos como que tal se obliga a estas personas a hacer como vigilancia, si llega la policía, si no, entonces digamos que allí hay debe haber una especial atención por parte de la administración distrital en no olvidar este barrio, sino pues exigir como las medidas pertinentes para proteger la vida de las personas que habitan allí. De hecho, los vecinos cuidan de ellas también. Recientemente la alcaldesa mayor de Bogotá hace algunas semanas hizo un consejo de seguridad en el barrio Santa Fe, en la localidad de Mártires, para revisar toda esta situación y tomar medidas pertinentes al respecto. Ya que usted menciona a la alcaldesa Claudia López, quisiera saber cuál es su percepción respecto al tema de seguridad, porque pues por el tema de los embolsados, de las personas desmembradas, de este tipo de amenazas, digamos que algunos medios han señalado que aquí en Bogotá lo que hay es una guerra entre bandas, tanto colombianas como extranjeras, y pues digamos que muchos han reclamado la presencia de la alcaldesa Claudia López. ¿Usted cómo ha visto el actuar de la funcionaria? Hace unos días, en una mesa de trabajo con, creo que Pino Calad, en Canal Capital, un experto en seguridad mencionaba que la alcaldesa mayor el año pasado, a pesar de saber cómo la existencia de grupos organizados, no había tomado las medidas pertinentes en ese momento. Hoy hay que decir que, bueno, la alcaldesa ha tomado, bueno, como el tema de digamos, la reunión que hubo con el presidente de la República de pedir que exista un cuerpo especial en el incremento de la fuerza pública. O sea, aquí no, en Bogotá, no se pueden tomar medidas contundentes si no se cuenta con la coordinación con el gobierno nacional.
porque existe un fenómeno en todo el territorio nacional, es un fenómeno del narcotráfico, cuestión que no podemos ocultar y hablar de una paz total, incluso si no se habla y no se toca el fenómeno del narcotráfico en el país. La alcaldesa mayor, ella, por ejemplo, hoy habló de la presencia del desmantelamiento de los maracuchos que supuestamente estarían detrás de estos crímenes atroces que se han venido cometiendo. Sin embargo, pues allí hay una contradicción porque, a ver, ¿cuál es, digamos, cuáles son las bandas delincuenciales que existen en Bogotá? El año pasado denunciábamos también una lógica de tercerización. Entonces, por ejemplo, la banda del barrio, de los 7, 8 personajes que se dedican a robar, pues que eran como subcontratados por estas bandas, y pues simplemente cuando se capturan, pues se contrata a otra, se terceriza y viene dándose esa dinámica en la ciudad. La alcaldesa, hay que decir, que ha buscado las formas de materializar de alguna manera medidas contundentes para la inseguridad en Bogotá. Sin embargo, hay que decir que si no se toman medidas sociales contundentes que permitan que estos jóvenes que son reclutados por estas bandas accedan a oportunidades sociales, pues es muy difícil que se desmantelen, porque si tenemos un número considerable de personas que no tienen con qué comer, no tienen condiciones de vida digna, pues obligatoriamente se ven en la necesidad de entrar a este tipo de bandas criminales. Nunca, o sea, nosotros hemos preguntado como cuál es digamos, ese organigrama, por decirlo así, de quienes están a la cabeza de este tipo de bandas. La Secretaría de Seguridad nos ha respondido, por ejemplo, digamos, habla de capturas, que se han desmantelado más o menos 97 bandas, pero pues no reconoce también que los delitos se siguen cometiendo desde las cárceles. Entonces no es suficiente simplemente desde una lógica punitivista con cientos de capturas, donde, pues digamos, se sigue delinquiendo desde la cárcel. O sea, si yo no soluciono las necesidades sociales que tienen muchas de las personas vulnerables en la ciudad de Bogotá, pues estas bandas van a seguir creciendo y sobre todo si no se ataca desde la cabeza de este tipo de bandas delincuenciales. Ha habido esfuerzos, o sea, yo no voy a desconocer que la alcaldesa mayor ha tratado de tomar medidas para que esto suceda, sin embargo, o sea, para tomar medidas contundentes para acabar con la criminalidad en Bogotá, lo que yo sí considero es que a veces se quedan anuncios vacíos, en anuncios por buscar prensa, en anuncios que no se ven reflejados en la realidad cotidiana de las y los bogotanos que siguen teniendo una percepción de inseguridad. Por ejemplo, recientemente lo que ocurrió en el Parkway, en este restaurante donde robaron a más de 30 personas teniendo un CAI en todo el Parkway, pues, o sea, qué percepción y además que esto afecta al comercio, afecta, digamos, una cantidad de situaciones en la ciudad de Bogotá, digamos, quien va a estar tranquilo, entonces ni siquiera asistir a un restaurante porque pues puede entrar en cualquier momento un grupo de personas y robarnos a todos y todas. La alcaldesa Claudia López hoy hizo un llamado al Ministerio del Exterior y al embajador de Colombia en Venezuela, a Armando Benedetti, solicitando también al gobierno venezolano que haga un seguimiento a estos grupos delincuenciales, porque digamos que hay indicios que muestran que los cabecillas de esas bandas estarían operando desde cárceles venezolanas. ¿Usted cómo ve esa solicitud? A mí me pareció oportuna, o sea, todas las medidas que vayan encaminadas para mejorar las condiciones de seguridad en Bogotá son válidas. Lo que no podemos orquestar es que exista alguna intencionalidad o digamos como mensajes que puedan incrementar la xenofobia en la ciudad, que digamos ya han habido varios, pues ha sido ya un poco más moderada la alcaldesa mayor de Bogotá, porque el año pasado, tanto en 2021-2020, hubo varios comentarios de una persona como el segundo cargo más importante del país, que es la alcaldía mayor de Bogotá, de estigmatizar a una población que pues está en una condición de vulnerabilidad en el país. Y eso pues ha llevado a muchas condiciones, o sea, por ejemplo, el hecho de que cuando alguien va a buscar una vivienda, incluso ni siquiera si es costeño, le arrienden una habitación o le arrienden un apartamento, un apart estudio para poder vivir. Todas las medidas que vayan encaminadas a mejorar las condiciones de seguridad en Bogotá son necesarias, pero no podemos hablar de mejora en condiciones de seguridad, sino hablamos de una seguridad humana que está encaminada también a mejorar las condiciones sociales de quienes habitan el territorio. Finalmente, me gustaría preguntarle a qué medidas se comprometió el distrito para proteger, por ejemplo, a las modelos webcam que han sido víctimas de este tipo de extorsión. La alcaldía, o sea, bueno, en este caso, bueno, fue la atención inmediata, que nuevamente digo y lo saludo como la acción inmediata que hubo de parte
del secretario de Seguridad en esto. Entiendo que el compromiso pues está en hacer seguimiento a las denuncias, de pues habilitar como tal las rutas de atención también a violencias basadas en género que se tiene desde la Secretaría de Seguridad, de la Secretaría Distrital de la Mujer, y entiendo que se quedó en una mesa permanente de diálogo con ella.